Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a las noticias del mundo ahora en France 24. Comienza nuestra franja informativa y de análisis de la tarde. Vamos a los titulares. Netanyahu insiste en negar un genocidio en Gaza. El primer ministro israelí se pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese al boicot de varias delegaciones, y acusó a quienes reconocen un Estado palestino de transmitir el mensaje de que asesinar judíos tiene recompensa. Pero en Gaza continúan los asesinatos de palestinos. Al menos 22 perecieron este viernes por los ataques israelíes para tomar control total de Ciudad de Gaza, en un conflicto de casi 2 años de duración que deja más de 65.000 víctimas palestinas y donde la hambruna fue declarada ya en la provincia de Gaza. Y el presidente Donald Trump espera más acusaciones contra enemigos políticos tras la imputación del exdirector del FBI James Comey por presuntamente dar declaraciones falsas y obstruir una investigación del Congreso. Comey gestionó la investigación que detalló los contactos entre los rusos y la campaña del magnate de 2016. En economía estaremos con Juan Pablo Lucumí, con quien revisaremos el nuevo plan de aranceles de Trump para sectores específicos. El mandatario considera impuestos para los camiones pesados, los medicamentos y hasta para las gavetas de cocina y los tocadores de baño. Los porcentajes los revisamos en minutos. También en nuestra revista de prensa comentaremos los titulares que dejó el polémico discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante el palco de Naciones Unidas. Tal y como lo dijimos en nuestro primer titular, donde negó la hambruna, el genocidio y acusó a los países occidentales de premiar a Hamás con el reconocimiento del Estado palestino. Marta Moya nos lo amplía en unos minutos. Primero el informativo con todos los datos. Efectivamente, comenzamos en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pronunció su discurso el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tras la salida de varias delegaciones que abandonaron el recinto en rechazo a las acciones contra Gaza. El líder, por su parte, negó una vez más un genocidio y, por el contrario, acusó a los países que reconocen un Estado palestino de comunicar que matar judíos paga, y afirmó que un Estado palestino sería un suicidio para Israel. Los detalles en el informe de Albert Naya. Su presencia provocó la censura casi unánime de una sala llena, que se fue vaciando. Y ante los ojos del mundo, el primer ministro israelí quiso presentar sus logros. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. La mitad de los líderes hutíes en Yemen, desaparecidos. Yahya Sinwar en Gaza, desaparecido. Hassan Nasrallah en Líbano, desaparecido. El régimen de Assad en Siria, desaparecido. Esas milicias en Irak, siguen disuadidas. Y sus líderes, si atacan a Israel, también desaparecerán. Y los principales comandantes militares de Irán y su principal científico especializado en bombas atómicas, también desaparecidos. Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, they're gone too. Se dirigió directamente a los que se les niega la libertad, los rehenes en Gaza, a través de parlantes. Nuestros valientes héroes, aquí les habla el primer ministro Netanyahu en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado, ni siquiera por un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No vacilaremos y no descansaremos hasta que los traigamos a todos a casa. Y aunque expertos y organizaciones denuncian un genocidio en Gaza, lo negó. ¿Acaso los nazis pidieron a los judíos que se marcharan, que se fueran amablemente, que se marcharan? ¿Quieres que nombre a todos los líderes genocidas de la historia, uno por uno? ¿Alguien hizo esto? Así que la verdad se ha tergiversado. Criticó a los países que reconocieron el Estado palestino y también negó que haya hambruna en Gaza, aunque fue declarada en agosto en el norte del enclave y no tuvo una palabra para los 65.000 gazatíes muertos. Una tribuna de unos 50 minutos para Netanyahu, a pesar de tener una orden de captura en su contra por la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra y contra la humanidad.
Antes del discurso de Netanyahu, la Defensa Civil de Gaza reportó al menos 22 muertos solo este viernes en los ataques de Israel a lo largo de todo el enclave palestino. Además, los hospitales informaron de varias operaciones del ejército israelí durante la noche, la mayoría en Ciudad de Gaza. La campaña de represalia israelí por el ataque del 7 de octubre de 2023 ya deja más de 65.500 fallecidos, la mayoría civiles, según cifras avaladas por Naciones Unidas. Dijeron que iban al sur y luego nos enteramos de que los bombardearon. Nos enteramos de que todos habían muerto. ¿Qué habían hecho? Seguimos escondiéndonos de un lugar a otro. ¿Qué hicieron? Todos estamos desplazados, desplazándonos de un lugar a otro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra culpa en todo esto? ¿Cuál es nuestra culpa en todo esto? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hemos hecho? Además, la agencia de noticias Reuters publicó una investigación sobre el ataque israelí del 25 de agosto contra el hospital Nasser de Gaza, en el cual murieron 22 personas, entre ellas 5 periodistas. El reporte contradice la versión israelí y apunta a un ataque deliberado de parte de su ejército contra los reporteros. Más detalles con William Gassó. El ejército israelí mintió sobre sus motivaciones detrás del ataque contra el hospital Nasser de Gaza el pasado 25 de agosto. Una investigación de la agencia Reuters, que revisó más de 100 videos e interrogó a decenas de personas sobre lo que ocurrió ese día, dice que sí. Aquel lunes, tanques dispararon contra el hospital matando a 22 personas, entre ellas 5 periodistas. En un primer momento, las fuerzas israelíes negaron haber disparado intencionalmente contra los trabajadores de prensa. Las fuerzas de defensa de Israel lamentan cualquier daño causado a personas no involucradas y no atacan a los periodistas como tales. Las fuerzas de defensa de Israel actúan para mitigar en la medida de lo posible el daño a personas no involucradas, al tiempo que mantienen la seguridad de sus tropas. La investigación de Reuters evidenció que el ataque fue planeado. El ejército israelí afirmó haber utilizado imágenes de un dron que, según un oficial militar israelí, mostraban una cámara que supuestamente pertenecía a Hamas y era el objetivo del ataque. Sin embargo, la agencia pudo establecer que dicha cámara pertenecía a uno de sus periodistas, quien además solía grabar desde ese sitio usualmente, por lo que infieren que las fuerzas israelíes no habrían podido ignorar a quien pertenecía la cámara y habrían disparado intencionalmente a los periodistas. Esta información es respaldada por trabajadores del hospital Nasser que no entienden por qué las fuerzas israelíes no les avisaron. Los militares israelíes deberían haber hablado con nosotros, conocen nuestros números y a veces se ponen en contacto con nosotros. Así que si tienen alguna objeción relacionada con la presencia de periodistas en la cuarta planta, creo que podríamos haber solucionado esto. No es difícil. Un oficial del ejército israelí dijo a Reuters que se habría producido una violación de mando y los militares responsables de ejecutar el ataque no tenían la aprobación requerida, aunque esto ocurrió luego de que la agencia les presentara los resultados de esta investigación. Israel aún no ha respondido al señalamiento de Reuters de que este ataque contra periodistas fue deliberado. Vamos a un cambio de tema. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el exdirector del FBI, James Comey. Los fiscales lo acusan de mentir y de obstruir en el Congreso. El presidente Donald Trump destituyó a Comey en 2017 después de que este afirmara que el mandatario era investigado por los supuestos vínculos de su campaña con agentes rusos. El jefe de la Casa Blanca dijo hoy que no tiene una lista, pero que vendrán más procesos, previsiblemente contra los que considera sus enemigos políticos. Previamente, Trump pidió públicamente a la fiscal general procesar a sus adversarios. Jesús Yajure nos amplía. Cargos criminales contra el exdirector del FBI, James Comey. Los fiscales le acusan de mentir y de obstrucción ante el Congreso durante su testimonio sobre los contactos entre la campaña de Trump en 2016 y el gobierno de Rusia. Hace solo unos días, Trump se quejó públicamente con la fiscal general de que no se estaba haciendo nada contra Comey. El ex jefe del FBI dijo que confía en el proceso. Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio, pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas y tú tampoco deberías. Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal. Y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe.
Como director del FBI, Comey investigó a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado para albergar su correo electrónico. En julio de 2016 anunció que no recomendaría cargos contra Clinton y 11 días antes de las elecciones, Comey dijo al Congreso que el FBI reabriría la investigación contra Clinton. También investigó la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en un caso conocido como Russiagate, hasta el despido por parte de Trump en mayo de 2017. Tras su destitución, Comey publicó un libro en el que comparó a Trump con un jefe de la mafia, mientras el republicano, que fue juzgado y declarado culpable de 34 delitos graves, celebró la acusación contra el exjefe del FBI, al que ha llamado el peor ser humano. Justicia en Estados Unidos. Uno de los peores seres humanos a los que se ha enfrentado este país es James Comey, el corrupto exdirector del FBI. Hoy ha sido acusado por un gran jurado de 2 delitos graves por diversos actos ilegales e ilícitos. Si es hallado culpable, Comey enfrentaría hasta 5 años de prisión, aunque muchos fiscales actuales y antiguos creen que el caso sería difícil de probar. Y en Francia continúan las reacciones por la condena a 5 años de cárcel contra Nicolas Sarkozy en el caso de financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 por Libia. Será el primer exmandatario del país en ir a prisión. Políticos de derecha y extrema derecha acusan al sistema judicial de ser especialmente duro contra ellos. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, apuntó que los jueces buscan deliberadamente procesar a la mayor cantidad de políticos posibles. Veamos. Es el primer expresidente de la Francia moderna condenado a cumplir una pena de cárcel. Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta. Sin embargo, la decisión de encarcelar al septuagenario, a pesar de su intención de apelar, ha sorprendido a muchos. Se trata de una decisión sin precedentes y da la impresión de que los tribunales quieren sentar un precedente, sobre todo al ordenar la ejecución provisional, lo que significa que la apelación no suspende la detención y el encarcelamiento de Nicolas Sarkozy. Esta denominada ejecución provisional es un mecanismo específico del derecho francés. Significa que aunque Sarkozy es presunto inocente mientras su recurso está pendiente, comenzará a cumplir su condena en prisión. Los jueces justificaron la decisión alegando la gravedad política del caso, pero los partidarios de Sarkozy la han calificado de desproporcionada, incluso peligrosa. El mismo mecanismo se aplicó a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, cuando fue condenada en marzo a la inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable de malversación de fondos europeos, una decisión que ella tachó de política. Me ha quedado claro que varios magistrados tienen una especie de marcador en el que intentan atrapar al mayor número posible de políticos. Es una ruptura con los principios fundamentales de nuestra ley, empezando por el más importante, la presunción de inocencia. Se ha pedido a Sarkozy que comparezca ante la Fiscalía el 13 de octubre para conocer la fecha de su encarcelamiento. Los moldavos acudirán a las urnas el domingo para celebrar elecciones legislativas, en medio de un clima político tenso. Esta exrepública soviética fronteriza de Ucrania es candidata para integrar la Unión Europea desde 2022. El gobierno proeuropeo intenta asegurar su mayoría actual y denuncia una grave injerencia rusa en la campaña electoral. El principal rival de la presidenta europeísta Maia Sandu es el bloque de los patriotas, alineado con la narrativa del Kremlin. La población moldava sigue dividida, a orillas del Dniester, a pocos pasos de la prorrusa Transnistria. Los residentes siguen marcados por su turbulenta historia. Detrás de estos árboles, soldados rusos vigilan los cruces hacia Transnistria. La autoproclamada república se encuentra a solo unos kilómetros de distancia. Aquí me siento seguro, pero vemos vehículos militares por todas partes. Cuando tomamos el barco hay soldados presentes y no todo el mundo se siente cómodo con eso. Transnistria, liderada por autoridades separatistas prorrusas, declaró su independencia en 1990, lo que desencadenó un conflicto sangriento. En este pueblo, los residentes lucharon para evitar caer bajo el control de Moscú. Con las elecciones legislativas, la población debe decidir entre un camino pro-occidental o renovar los lazos con Rusia. Cada uno tiene su propia opinión y forma de pensar. Algunos quieren una cosa, otros lo contrario. Por encima de todo, esperamos que haya paz. Aquí la población es mayoritariamente pro-europea. El estatus de Transnistria sigue sin resolverse y continúa afectando a las familias que viven en la zona.
Administrativamente es muy complicado. Pertenecemos a todos y a nadie al mismo tiempo, y seguimos estando en una zona de conflicto. Para documentar la compleja historia de Moldavia, el fotógrafo Victor Organ recorre pueblos en busca de antiguas fotografías. Con tantos regímenes y divisiones diferentes en la sociedad, la gente sabe muy poco de la verdadera historia. Les explico tradiciones e historias perdidas para ayudarles a reflexionar. El Partido Pro-Europeo espera conservar su mayoría absoluta. Si resulta derrotado, la integración de Moldavia en la Unión Europea quedaría en duda.